Buenas tardes, estudiantes. Soy el doctor Mauricio Ayala. Esta tarde vamos a estar hablando de la fisiopatología de la osteoporosis. Aquí vamos a ver a continuación los objetivos de nuestra clase, que los podemos revisar en la programación. Nos vamos a basar en ellos y en el capítulo de osteoporosis del libro de Farreras-Rosman. Y para motivos de exámenes, pues sería Farreras-Rosman. En el concepto de la osteoporosis es lo primero que vamos a ver y tenemos que saber que es el aumento de la fragilidad esquelética con tendencia al desarrollo de fracturas debido a una disminución de la masa ósea y una alteración de la calidad del hueso. La osteoporosis también se refiere a que va a haber una disminución de la masa ósea tanto cortical como trabecular. A nivel de las trabéculas vamos a tener un adelgazamiento y una inclusive desaparición de ellas. Y en el hueso cortical va a haber un adelgazamiento y un aumento de la porosidad de esta sección del hueso. Tenemos que se va a alterar la calidad del hueso y que va a estar abarcando dos aspectos esta alteración de la calidad. Primero, las modificaciones propias del tejido óseo y las alteraciones estructurales que acompañan a la pérdida de la masa ósea, como por ejemplo, cuando se daña el hueso cortical, va a haber un aumento de la destrucción de las trabéculas porque va a haber pérdida de la conexión entre ellas. Entonces también tenemos que la masa ósea va a alterar su calidad y esta va a ser asintomática hasta el momento que el paciente presente una fractura. Mientras el paciente no presente fracturas, probablemente ni siquiera se dé cuenta que tiene osteoporosis. Ahora vamos a hablar de los factores de riesgo. Los factores de riesgo se clasifican en dos, en los que están relacionados con el hueso y en los extraóseos. El principal factor de riesgo es el sexo femenino y la edad. ¿Por qué? Porque en el sexo femenino y en pacientes mayores, como en el último tercio de la vida o en pacientes menopáusicas, hay una depresión de estrógenos. Entonces, en estas pacientes, la propia depresión de estrógenos va a disminuir el recambio óseo y al disminuir el recambio óseo va a haber mayor destrucción de este y menor producción del mismo. Entonces, aquí es donde juegan un papel muy importante esos factores de riesgo. También tenemos el déficit de hormonas sexuales, ya sea hombre o mujer. Si hay déficit de hormonas sexuales, ya sea por hipogonadismo o cualquier otra patología, es más probable que presente osteoporosis. Lo mismo cuando hablamos de la herencia. No hay un número determinado de cómo la herencia juega un papel en osteoporosis, pero sí se sabe que si el paciente tiene familiares en primera, segunda o tercera línea que padezcan osteoporosis, es más probable que desarrolle esta enfermedad. También tenemos los índices de masa corporal bajos. En la mayoría de enfermedades son los índices de masa corporal altos, pero aquí son los bajos. ¿Por qué? Porque al haber menos tejido adiposo, va a haber un escaso lugar para la producción de estrógenos y también de otras sustancias que nos van a estar ayudando a la producción del hueso, ¿verdad? Igual, cuando el paciente tiene mayor índice de masa corporal, generalmente al momento de su pubertad, cuando está ya desarrollando el hueso en toda su plenitud, si él tiene un buen índice de masa corporal, pues este va a tener los nutrientes suficientes y la energía suficiente para formarse adecuadamente. Por eso es bien poco común ver a pacientes obesos o con sobrepeso que tengan osteoporosis. El sedentarismo, el tabaquismo, el exceso de ingesta alcohólica juega un papel muy importante también en los factores de riesgo y tenemos la dieta. En la dieta pues podemos tener bajo consumo de calcio, bajo consumo de vitamina D o también solo por la poca exposición al sol vamos a tener déficit de vitamina D y eso pues van a estar guardando relación con la osteoporosis, aunque no se ha demostrado cuál es el papel que juega, pero guardan una relación íntima con la osteoporosis. En los factores de riesgo extraóseo pues tenemos las caídas porque se relacionan y favorecen a que el paciente tenga fracturas, al igual que la sobrecarga mecánica. En la sobrecarga mecánica nosotros lo que estamos haciendo es poniéndole más peso a la estructura ósea del paciente. Entonces, eso propicia a que tenga fracturas. Al igual con las caídas, claro, las caídas dependen con cuestiones propias del paciente, como si el paciente tiene mala visión, si tiene trastornos de la marcha, si es un paciente de la tercera edad, y pues también del ambiente, como por ejemplo si vive en una casa con mala iluminación, si hay muchos muebles, si hay unas escaleras que no estén acondicionadas para esa clase de pacientes, pues juega un papel importante. Ahora bien, vamos a hablar del índice FRAX. El índice FRAX es una tabla que nosotros vamos a seguir que tiene un montón de factores de riesgo y con base a la tabla del índice de FRAX nosotros vamos a determinar dos cosas. Primero, si el paciente va a recibir o no tratamiento y si el paciente va a ser candidato para un estudio densiométrico. El estudio densiométrico lo vamos a ver más adelante. Muy bien, ahora aquí tenemos la tablita del índice de FRAX
de Frax. Y pues este va a hablar edad, peso, estatura y IMC, si el paciente ha tenido fracturas previas, si tiene padres con fracturas de cadera, si el paciente es fumador, si consume glucocorticoides, si tiene artritis reumatoide, si tiene presencia de, si tiene diagnóstico de osteoporosis secundaria y también el consumo de bebidas alcohólicas. ¿Cómo vamos a estar expresando los valores en esta tablita? Pues lo vamos a hacer por desviaciones estándar y por el porcentaje de frecuencia. Hay otra tablita que nos va a ayudar a definir cuánto el paciente tiene de índice de Frax y nosotros podemos llegar a una conclusión sobre cómo utilizar el índice de Frax. Muy bien. Cuando hablamos de osteoporosis, si se acuerdan en la tablita del índice de Frax mencionaba la osteoporosis secundaria. La osteoporosis secundaria es toda aquella que es consecuencia de alguna conducta que el paciente esté tomando. La osteoporosis como principal en osteoporosis secundaria es la osteoporosis por glucocorticoides. Si el paciente consume muchos glucocorticoides, va a alterar el recambio óseo y pues se da una osteoporosis secundaria. Ahora bien, tenemos la osteoporosis primaria, que va a ser aquella que se da en las pacientes menopáusicas, en mujeres de 50 70 años, que ya tienen una depresión estrogénica y que puede estar teniendo todas estas alteraciones del recambio óseo. Ahora vamos a hablar de que también va a estar interviniendo en esta osteoporosis primaria, los pacientes de 12 a 14 años o adultos jóvenes como mujeres premenopáusicas o hombres menores de 50 años. Y en este lo que va a suceder es que vamos a clasificar como osteoporosis idiopática. Siempre van a ser osteoporosis primarias, pero al no cumplir ninguno de los factores de riesgo, como que sean seniles, que sean mujeres, que no sean menopáusicas, sino que estos son pacientes de 12 a 14 años, adultos jóvenes o hombres menores de 50 años, los vamos a dar como osteoporosis primarias idiopáticas. Muy bien. Perdonen, chicos, creo que va a haber un pequeño corte ahí en la grabación, pero tuve ahí un asunto que atender y por eso tuve que pausarla. Muy bien, sigamos. Ahora vamos a hablar de la patogenia de la osteoporosis y en la patogenia pues hay que distinguir dos cosas importantes, que la patogenia va a estar siendo dada por la fisiopatología de la osteoporosis propiamente dicha y la fisiopatología de las fracturas. Acuérdense de que esta enfermedad no tiene ninguna manifestación si no hay fracturas de por medio. Muy bien. Lo que hay que saber es que aquí van a jugar un papel importante estas dos estructuras, los osteoclastos y los osteoblastos. Los osteoclastos nos van a estar dando la destrucción del hueso viejo fisiológicamente normal, hablando. Y los osteoblastos van a venir y van a reponer eso con un hueso nuevo. Entonces, lo que está sucediendo en los pacientes que tienen osteoporosis es que hay un desequilibrio en la destrucción y en la reposición del hueso. Lo que sucede es que hay mayor cantidad de osteoblastos o están con una actividad mayor y esto se traduce en más destrucción. Y los osteoblastos o están en menor número o tienen una menor actividad, entonces no alcanzan a reponer todo el hueso que los osteoclastos están destruyendo. Entonces, aquí hay un balance negativo. Entonces, cuando ustedes vayan a leer el libro y lean la frase balance negativo, sepan que se refiere a que hay mayor actividad de osteoclastos y menor actividad de osteoblastos porque hay más destrucción y menos reposición. Así que hay una pérdida de toda la masa ósea y que puede ser en el hueso trabecular o en el hueso cortical. Si estamos hablando del hueso trabecular, nosotros vamos a decir que va a tender a perforarse e incluso a desaparecer. Y cuando hablamos del hueso cortical, el que va a recibir más daño va a ser el endostio y va a estar adelgazándose. Entonces, cuando se empieza a adelgazar el hueso cortical, las mismas células empiezan a detectar que hay una deficiencia de hueso. Entonces los osteoblastos empiezan a trabajar un poquito más. Cuando los osteoblastos empiezan a trabajar un poquito más, se activa algo que se llama sistema de Havers, que está en lo profundo del hueso cortical. Entonces lo que sucede es que se empieza a sustituir todo este hueso que está siendo destruido, como no lo alcanza a sustituir con un hueso de buena calidad, empieza a formar láminas de hueso deficientes. Estas láminas de hueso deficientes van a estar causando un aumento de la porosidad del hueso y un empeoramiento de la calidad del hueso. Muy bien. Entonces, aquí lo que vamos a tener es que esta patología y todo esto se va a estar debiendo a múltiples causas que ya mencionamos anteriormente, pero para mencionar nuevamente tenemos la depresión de estrógenos, que ya puede ser en la menopausia, también cuando el paciente está en la tercera edad o en el último tercio de la vida, como lo menciona el libro, hay un desequilibrio entre el mecanismo de la vitamina D y la hormona paratiroidea. Entonces, esto va a incluir
si hay una deficiencia de vitamina D y hay un desequilibrio con la hormona paratiroidea, se va a instaurar una disminución de la síntesis de calcitrol en el riñón. Entonces va a elevarse la hormona paratiroidea y esto va a estar estimulando más los osteoclastos y los osteoclastos van a estar causando destrucción a nivel del hueso. Entonces, ahora vamos a hablar de la patogenia de las fracturas, que es el resultado de interacción de la resistencia ósea y la sobrecarga mecánica a la que vamos a estar sometiendo al esqueleto del paciente. Entonces, cuando los pacientes tienen osteoporosis, lógicamente sabemos que hay una resistencia ósea disminuida. Las caídas con la edad van a ir aumentando y pues estadísticamente las caídas son más frecuentes en mujeres y el 50% de estas caídas van a estar siendo asociadas a una disfunción orgánica, ya sea porque no ve bien, porque no camina bien, o y el otro 50% va a estar relacionado con factores ambientales, como los que mencionábamos anteriormente, de que la casa tiene obstáculos, hay mala iluminación, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, aquí lo que tenemos es que estos pacientes que tienen osteoporosis inclusive pueden tener fracturas vertebrales, ya sea eh, eh, por la sobrecarga mecánica o por algún movimiento fuerte que al final termina siendo una sobrecarga mecánica también. Ejemplo de eso, pues, levantamiento de algo pesado. Entonces, no todas las personas, a pesar de que tengan el mismo valor de recambio óseo deficiente, van a tener las mismas fracturas. Hay diversos factores que nos van a estar determinando la variabilidad de las fracturas de estos pacientes. Entre ellos tenemos la geometría ósea del paciente, la característica de colágeno, el estilo de vida del paciente y las diferencias de grosor, ¿verdad? En las partes blandas e inclusive el tejido adiposo va a estar va a estar desempeñando un papel importante cuando hablemos de la variabilidad de la fractura de los pacientes. Muy bien, ahora vamos a hablar del cuadro clínico de estos pacientes. En el cuadro clínico vamos a distinguir tres síndromes. Este es el síndrome de aplazamiento vertebral, las fracturas periféricas y la osteoporosis sin fracturas. Es importante que sepamos que estos pacientes en su mayoría van a debutar con un aplazamiento vertebral. Por eso es de los tres grandes síndromes es el más importante. Generalmente estos pacientes que tienen el síndrome del aplazamiento vertebral no van a tener dolor, pero contra peor sea la fractura, más posibilidad de tener dolor va a tener este paciente. Entonces, lo que sucede con esos pacientes osteoporóticos que tienen aplazamiento vertebral es que no se dan cuenta, solo un tercio de los casos van a tener dolor y este dolor va a ser agudo y localizado en la línea media y puede empezar muy intenso las primeras 2 semanas y luego va a estar remitiendo de las 4 a las 6 semanas siguientes. Cuando tenemos a un paciente que tiene un aplazamiento vertebral, ustedes se podrán preguntar, ¿y qué pasa con la médula espinal, doctor? ¿Este paciente tiene problemas neuronales? Pues no. Es uno de los signos característicos de osteoporosis que cuando hay un aplazamiento vertebral, casi nunca o nunca va a haber una compresión neurológica de ningún tipo. Entonces, cuando nosotros estamos evaluando a este paciente, lo que vamos a encontrar es el dolor en la columna y en los músculos paraespinales, porque estos van a estar contracturados por el cambio que va a haber a nivel de toda la estructura muscular por el aplazamiento vertebral. El paciente va a tener un aspecto rígido y por el dolor puede mostrar posiciones antálgicas y puede encontrar alivio al decúbito. Si tenemos fracturas vertebrales que son múltiples, esto va a desestabilizar la columna y va a estar dando lugar a una contractura de todos los músculos paravertebrales, va a haber una tensión ligamentosa y va a haber pérdida del alineamiento de las articulaciones interhipofisiarias. Entonces, lo que vamos a ver en estos pacientes es una pseudoespondilolistesis. Entonces, si nosotros vemos en esos pacientes una pseudoespondilolistesis, podemos deducir que este paciente tiene un síndrome de aplastamiento vertebral por vértebras múltiples. Muy bien. Además de eso, tenemos que ver que hay diferentes tipos de afecciones que van a tener las vértebras. Esas vértebras generalmente tienden a ser en cuña. ¿Qué significa en cuña? Que van a estar perdiendo altura de la parte anterior. Entonces, eso nos va a incrementar la cifosis dorsal. También es importante saber que algo característico de la osteoporosis es que estos pacientes no van a tener lesiones por encima de T4, de T4 para arriba y las cervicales no se van a estar fracturando, sino que de abajo de la T4. Muy bien, ahora hablando de la afección en las vértebras lumbares, tenemos que van a estar comprendiendo todo el cuerpo vertebral y lo que sucede con eso es que las costillas de la pelvis van a perder altura
y esto va a estar haciendo un abombamiento y van a aumentar la prominencia abdominal, que también es algo que nosotros podemos ver a la inspección de estos pacientes que puedan tener afecciones en las vértebras lumbares. Estos pacientes que tienen afección en las vértebras lumbares, las últimas costillas van a estar rotando con las crestas ilíacas y esto va a producir dolor. A eso se le llama síndrome de fricción iliocostal. Muy bien, seguimos adelante. Y ahora vamos a hablar con la fractura de las extremidades. Pues las tres principales que vamos a tener en estos pacientes son la fractura de cadera, la de húmero y la de radio distal. Van a causar mucho dolor, van a deformar el área donde esté causada la fractura y aparte van a imposibilitar la función de lo que sea fracturado. La fractura de cadera es la más importante porque tiene un alto índice de mortalidad y aparte de eso, un alto índice de incapacidad. Inclusive hay pacientes que no vuelven a recuperar su movilidad normal luego de una fractura de cadera. Y es importante mencionar que si hay una fractura de cadera, la mortalidad va a estar aumentada en los varones. Ahora vamos a hablar de la osteoporosis sin fractura y en esa tenemos que gran parte de la osteoporosis va a cruzar sin fracturas y cabal, mientras el paciente no tenga fracturas, se va a catalogar como osteoporosis sin fractura, porque aquí el paciente va a ser asintomático. Ahora bien, ¿qué pruebas le vamos a hacer nosotros a nuestros pacientes para poder diagnosticarlos? Pues bueno, tenemos unos marcadores que nos van a estar dando, perdón, la función de los osteoclastos y de los osteoblastos. Entonces tenemos el marcador CTX que nos va a estar dando la destrucción y el marcador PINP que es el marcador de formación, o sea, el marcador que nos va a decir que cuánto se está regenerando del hueso. Luego tenemos para ver las concentraciones séricas de calcifediol, que el valor normal es superior a 30 y pues dependiendo de la gravedad de la osteoporosis del paciente, lo podemos ver inclusive en valores de 5 y 2. Y luego tenemos el calcitrol, que el valor normal va a ser de 2 a 5 miligramos sobre 100 ml, o viéndolo en otra medida de 0,65 a 1,62 milimol litro. Muy bien. En exploración radiológica, lo que nosotros vamos a estar viendo es la radiotransparencia de estos pacientes. Sin embargo, no es tan sensible para el diagnóstico de osteoporosis. Puede ser útil, claro que sí, pero no por ver un síndrome, un signo radiológico, nosotros vamos a decir que este paciente tiene osteoporosis. Los dos cambios que vamos a ver nosotros a la exploración radiológica son la vértebra vacía, como podemos ver aquí al lado izquierdo. Aquí está una vértebra y como podemos ver, aquí está donde pasa la médula ósea y luego vemos como un agujero en la parte anterior de ella. Y también tenemos otro signo importante que se llama la vértebra en lluvia, que son estas líneas verticales que se ven en el cuerpo de la vértebra y que pues nos van a estar sugiriendo osteoporosis. El uso principal que nosotros vamos a tener de los rayos X en los pacientes con osteoporosis va a ser la determinación de fracturas. Entonces ahora vamos a hablar de los que les mencioné anteriormente, de los tipos de fracturas vertebrales. Tenemos la fractura por acuñamiento, que como les mencioné anteriormente es la disminución de la altura de la parte anterior de la vértebra, de ahí la biconcavidad, que es aquella que tiene disminución de la altura de la posición central, y el aplastamiento completo, que habla de la disminución de la altura de toda la extensión de la vértebra. Muy bien, ahora vamos a ver que todos estos tipos de fracturas los vamos a clasificar por los grados. En esta patología tenemos la herramienta que se llama los grados de Genant, así se pronuncia adecuadamente, y pues solo se va a relacionar por los porcentajes de pérdida que tengamos eh, del hueso, ¿verdad? Entonces, si nosotros tenemos del 20 al 25% de la pérdida de la altura, vamos a tener un grado de GENAT 1. Si tenemos disminuciones del 25 al 40%, un grado 2, y disminuciones superior al 40%, un grado 3. Generalmente estos pacientes tienen grados de afección variables, ya sea si tienen fracturas múltiples o inclusive por una sola fractura de una vértebra, podemos ver un grado variable en todo el cuerpo de la vértebra. Así que es importante evaluar eso y nosotros, si nosotros queremos ponerle un grado, pues vamos a tomar el que tenga más extensión. Ahora vamos a hablar de la densiometría, que fue algo que lo mencionamos anteriormente, y esta densiometría, pues es el estudio de la osteoporosis que va a determinar la densidad mineral ósea.
¿sí? Es una técnica disponible que se basa en la absorción de radiación ionizante por el hueso y al disminuir la masa ósea también absorbe más radiación ionizante. Entonces, al absorber más radiación ionizante, van a haber más rayos X en nuestra impresión de rayos X y así nosotros podemos diagnosticar al paciente con osteoporosis. Ahora bien, lo que nosotros ocupamos para la densidad de la columna y cadera se le conoce como densiometría A o DXA. Para motivos de exámenes, nosotros vamos a poder usar la abreviatura, se los digo desde ya. Muy bien. Parte de la densiometría, nosotros podemos completar el estudio con algo que se llama TBS, que en inglés sería Trabecular Bone Score, que es una técnica que nos va a proporcionar un índice de la microarquitectura trabecular que siempre va a ser ocupando herramientas de rayos X para poder apoyarnos en ella. Luego tenemos también el TAC, pero el problema con el TAC es que le da mucha radiación al paciente y aparte de eso puede llegar a ser una técnica costosa cuando la utilidad que le estamos dando es para osteoporosis, porque aquí nosotros tenemos que ponerle un poquito más de potencia al TAC para poder evidenciar la pérdida de la densidad ósea. Así que resulta ser más caro y más perjudicial para el paciente. Otros estudios que tenemos, pues tenemos la gammagrafía ósea, que en ese, la principal aplicación para ella es que no logramos diagnosticar al paciente con una fractura por rayos X, entonces le hacemos este estudio y también vamos a evidenciar fracturas. Y tenemos la biopsia ósea, que en realidad no tiene interés diagnóstico, pero sí nos sirve para el control evolutivo del paciente, para su progreso, para ver cómo va el tratamiento, si en realidad hemos logrado disminuir un poco la afección de los huesos de este paciente. También se ocupa para descartar uno de los diagnósticos diferenciales de la osteoporosis que se llama osteomalacia. Luego, nuestra bibliografía nos sugiere estudios que hay que hacer a los pacientes con osteoporosis. Entre ellos tenemos el perfil bioquímico y ellos recomiendan hacer calcio con albúmina, fósforo, fosfatasa alcalina, función renal y función hepática. ¿Por qué? Porque si la función del calcio, de la albúmina y del fósforo y fosfatasa alcalina, y a eso le sumamos la función renal y hepática, nos van a estar diciendo si todo este recambio óseo va a ser adecuado o no. Igual tenemos que ver las hormonas tiroideas, como se los mencioné en la parte de patogenia. La hormona paratiroidea nos va a estar abonando a que haya una menor utilización de la vitamina D y al disminuir el metabolismo de la vitamina D, también estamos disminuyendo todo el recambio óseo. Luego, para hacer el diagnóstico de estos pacientes, nos vamos a basar en que este paciente debe cubrir dos criterios. Tiene que cumplir un criterio densiométrico y un criterio clínico. Entonces, ¿cuándo es que nosotros estamos hablando de un criterio densiométrico? Pues estamos hablando que es una persona que tiene en su densiometría se va a comparar con bueno, primero tenemos que saber que las densiometrías nosotros las vamos a estar comparando la densiometría del paciente que tenemos afectado con la densiometría de un paciente joven del mismo sexo. Y esta se va a estar dando por desviaciones estándar. Entonces, si el paciente se le compara, ¿verdad? Las dos, ponemos la densiometría del paciente joven y la densiometría del paciente con patología, quiere decir que este paciente debe de tener 2,5 desviaciones estándar inferior de densiometría versus la densiometría del paciente óseo y tiene que estar medida en la columna lumbar, en el cuello del fémur, en la cadera y en el radio. Si esto es así, o sea, si el paciente cumple menos de 2,5 desviaciones estándar, podemos decir que el paciente cumple el criterio densitométrico. Luego, la OMS también ha propuesto utilizar el método de osteopenia para referirse a situaciones que corresponden a los valores de densidad ósea entre 1 y 2,5 desviaciones estándar por debajo. Muy bien, seguimos. Ahora vamos a hablar del criterio clínico. Pues el criterio clínico es aquella persona, primero que está fracturada y no tiene ningún otro motivo para estar fracturada. Por ejemplo, un paciente con una fractura de un cuerpo vertebral que no ha hecho mayor fuerza, que ella sigue su estilo de vida normal, que no se cayó. Podemos decir que puede ser una fractura por osteoporosis. Eh, y pues lo vamos a basar más que todo en el estilo de vida del paciente y en la historia clínica del paciente. Ahora tenemos datos clínicos que nos van a estar diciendo esto no es una osteoporosis. Por ejemplo, si el paciente no va a presentar fiebre, signos de compresión neurológica. Acuérdense que hablamos de que si la vértebra se fractura no va a haber compresión neurológica. eh,
que el paciente tiene dolor, que no se da reposo, y también podemos ver datos en los estudios de laboratorio, si el paciente tiene anemia, si tiene una VCG elevada, si tiene hipercalcemia, fosfatasa alcalina alta, eso nos van a estar sugiriendo otras patologías que no tienen nada que ver con osteoporosis. Entonces aquí nosotros podemos decir que este paciente no cumple ningún criterio clínico. Muy bien, ahora hablemos del diagnóstico diferencial y el principal diagnóstico diferencial es la osteomalacia, que en esa patología van a existir fracturas vertebrales, pero los valores densiométricos, perdón, los valores densiométricos también van a ser bajos, al igual que la osteoporosis. Pero aquí lo que vamos a encontrar es que la fosfatasa alcalina va a estar alta y ese paciente va a tener hipocalcemia e hipofosfatemia discretas, pero las va a tener. Así que nosotros tenemos que tener la capacidad de lograrlo diferenciar. Inclusive podemos recurrir a la biopsia ósea que la mencionamos anteriormente para poder descartar em, esa patología. Ahora bien, con el pronóstico del paciente, pues el pronóstico es bastante malo, porque pues contra la paciente vaya envejeciendo, la enfermedad va a ir empeorando, perdonen, la enfermedad va a ir empeorando. Y contra el paciente vaya envejeciendo, pues la posibilidad de fracturarse es mayor y también va a tener, si el paciente se fractura ya con osteoporosis, va a elevar el riesgo de que tenga una nueva fractura en el próximo año o a los próximos 2 años luego de la primera fractura. Igual, si el paciente tiene una fractura, esto va a aumentar la mortalidad y solo el hecho de tener osteoporosis, perdón, es un marcador de mala salud. Para el tratamiento de estos pacientes no vamos a ahondar mucho en eso para motivos de examen. Ustedes ya saben que no les vamos a preguntar nada de tratamiento, pero se ocupan los bifosfonatos, el denosumab, el ranelato de estroncio, la calcitonina, los estrógenos, los moduladores selectivos de los receptores de estrógenos, la hormona paratiroidea, el calcio y la vitamina D o sus metabolitos activos para poder contribuir al metabolismo y al recambio óseo. Lo que van a estar haciendo estos medicamentos va a ser incrementar la formación de hueso y van a inhibir la resorción o la eliminación de este. Ahora vamos a hablar un poquito de unas formas especiales de osteoporosis y entre ellas tenemos la osteoporosis premenopáusica y del varón, que pues son pacientes mujeres que no han cumplido todavía su menopausia y pues aquí lo que tenemos que ver es estudiar qué cosas secundarias nos puede estar teniendo la paciente, como por ejemplo la que mencionamos al principio de la clase, que era el consumo de glucocorticoides. De ahí tenemos la osteoporosis del varón mayor de 50 años, de ahí tenemos la osteoporosis por hipercortisolismo, que lo que va a haber aquí es que como el cortisol está elevado, va a haber mayor pérdida ósea y se va a ir deteriorando la calidad del hueso y esto va a aumentar las fracturas y pues bueno, al final va a tener osteoporosis, ¿verdad? Pero en esos pacientes que tienen hipercortisolismo, las fracturas que vamos a ver van a estar en el esqueleto axial principalmente. Luego tenemos la osteoporosis del embarazo, que es raro, no se conoce la fisiopatología de esta y que se desarrolla generalmente en el tercer trimestre o posparto durante la lactancia. No se conoce cuáles puedan ser sus efectos sobre el feto, entonces al paciente se le deja evolucionar y al momento de la paciente ya haber dado a luz y tener a su bebé, se le suspende la lactancia materna porque se desconoce totalmente la fisiopatología de esta enfermedad y cómo puede afectar al niño. Tenemos también la osteoporosis juvenil idiopática. Acuérdense que idiopático significa que no sabemos la causa. Se va a dar en la pubertad y pues contra más joven es el paciente, pues va a ser más rara, ¿verdad? Es un proceso autolimitado y generalmente estos pacientes tienen una recidiva después de 3 a 4 años y pues hay que hacer el diagnóstico diferencial con osteogénesis imperfecta y homocistinuria, que acuérdense que son patologías que dan alteraciones en todo el esqueleto y pues se puede confundir con osteoporosis. Luego tenemos la osteoporosis regional, que es solo que un paciente tiene pérdida de la calidad, aumento de la porosidad, adelgazamiento de las partes del hueso, pero solo en un área específica del cuerpo. Entonces eso es una osteoporosis muy rara y que pues igual se le da su tratamiento, pero solo se engloba en una sola región del cuerpo. Muy bien, chicos, la bibliografía es la medicina interna de Farrera Rosman, la 19 edición, el capítulo 128, específicamente la página 1022. Si lo quieren buscar ustedes, sin embargo, el capítulo ya está subido en el campus virtual. Si tienen alguna pregunta, comentario sobre la clase, si algo no les pareció, si quieren que les explique un poco más, si necesitan más ayuda, pueden acercarse al departamento para platicar conmigo. Podemos utilizar los foros que están en el campus virtual o pueden mandarme un mail. Mi dirección de correo está a continuación y pues lo que sea que necesiten, quedamos a sus órdenes. Y pues nada, feliz día.